Cuatro temas de agenda les he preparado para hoy. Primero, qué cosa es, qué cosa no es un protocolo familiar, por qué es importante, ¿no? El triángulo familia, propiedad, empresa, las buenas prácticas que les podría sugerir, recomendar, que pues he estado recopilando, y algunas recomendaciones prácticas. Bueno, comenzamos. Entonces, ¿qué cosa es el protocolo familiar? Protocolo familiar son reglas, ¿no? Ojo, acuerdos, reglas, principios. Acuerdos porque puede darse el caso que entre todos se ponen de acuerdo, reglas, porque puede ser que de repente la cabeza de familia, ¿no? Ya sea patriarcado, matriarcado, lo que sea, la cabeza de familia dice, estas son las reglas y llegan, digamos, sin necesidad de acuerdo, y los principios que regulan, porque no todo se puede poner en un documento, ¿no? O en un conjunto de reglas. Hay cosas que salen en el camino, pero para eso están los principios. Entonces, esto regula la relación entre tres elementos que potencialmente podrían generar conflicto: la familia, la propiedad y el negocio, es decir, la empresa, ¿no? Entonces, no es un documento simplemente que hay que respetar, no es como un contrato multilateral, no es eso, o sea, es mucho más que eso, tampoco es un testamento, y no es un estatuto tampoco, ¿ok? Ni un pacto social. Eso no es. Es algo que va mucho más allá, que alinea la visión de la familia o de los familiares con la visión del negocio, ¿no? Los valores también. Bueno, entonces, principales beneficios. Primero, mejora la gobernanza, porque cuando tú tienes reglas claras, puedes tomar decisiones mejores y además, en segundo lugar, previene conflictos, ¿no? Porque la mayor parte de los conflictos se da cuando las cosas no están claras, cuando uno piensa de una manera, el otro piensa de otra manera, pero si ya están escritas las reglas, la probabilidad de conflictos es más baja. O sea, no es que no vaya a haber conflictos, porque conflictos hay en empresas familiares y en empresas no familiares también. Conflictos entre socios, conflictos en la gerencia, o sea, conflictos entre accionista y director general. Los conflictos pueden existir, pueden llegar, pero se reduce la probabilidad de conflictos cuando tenemos, digamos, unos lineamientos o unas reglas que están claramente establecidas. Bueno, ayuda a la continuidad empresarial, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de los protocolos familiares son las reglas de sucesión, como vamos a ver. ¿Ok? Y es porque es así, todos somos, las personas somos mortales, tenemos un ciclo de vida y en ese ciclo de vida a veces nos retiramos de los negocios o a veces dejamos esta vida y el negocio tiene que continuar. Entonces, la continuidad empresarial tiene que ir mucho más allá de las personas, ¿no? Y lo otro es que preserve el patrimonio también. ¿Por qué? Porque cuando digamos, si el protocolo familiar permite que prevalezca los negocios por encima de intereses individuales que vienen dentro de asuntos familiares, entonces se cuida que este negocio no pueda estar contaminado por otros elementos que tienen que ver con intereses, que alguien necesita dinero, que alguien quiere vender sus acciones, que tiene otros intereses, en fin, o tiene tal vez una mentalidad muy cortoplacista. Entonces se termina cuidando el patrimonio, ¿no? Las empresas se pueden destruir por conflictos familiares. Bueno, entonces... Ahora vamos a hablar de este triángulo famoso. Primero que nada, comentarles que hay un famoso problema del principal agente. No sé si ustedes conocen ese problema del principal agente. Entonces, en el problema del principal agente, eh, el principal es el dueño y el agente es el administrador de un negocio. Entonces, el principal lo contrata para que defienda los intereses del principal, ¿no? Le dice, bueno, haz crecer este negocio o, eh, bueno, logra estos objetivos. Pero la gente tiene intereses que no necesariamente son los mismos. Por ejemplo, el principal puede tener un interés en o una expectativa de tener altos dividendos o mejores dividendos. Y el principal, o perdón, el agente
tendrá como interés mejores salarios. Pero hay un conflicto, porque mientras mayores salarios tiene el gerente, menores van a ser los dividendos del principal. O de repente va a estar interesado en, digamos, tener una buena oficina o hacer muchos viajes a congresos, en fin, algo que le puede gustar, le puede interesar a la gente, pero que va en contra de los objetivos y de las expectativas que tiene el accionista o lo que se llama el principal. Entonces, este ya es un problema y para eso están las reglas de gobierno corporativo, para eso están las reglas de juego dentro de las organizaciones que normalmente existen. Cuando esas reglas son débiles, aumenta la probabilidad de que exista este inconveniente. ¿Ok? Entonces, ya tenemos un problema de principal agente que es un problema de toda la historia de la humanidad. ¿Ok? De toda la historia. Este problema de principal agente lo tenemos también nosotros que somos accionistas, vamos a decir accionistas, ¿no? De un Estado, por decirlo de alguna manera. Entonces, conformamos un Estado, ¿no? Elegimos un gobernante para que defienda o para que logre los objetivos que quiere el Estado, la sociedad, y el gobernante termina que vendría a ser como el gerente, ¿no? Haciendo que prevalezcan sus objetivos políticos, partidarios, personales. O sea, eso se ha dado toda la humanidad siempre. Por eso este problema de principal agente no es tan fácil de resolver. Si fuera fácil, entonces todos los gobiernos serían buenos, porque la gente haría lo que hace el principal. Entonces esto se resuelve básicamente con incentivos, con reglas y con incentivos, ¿no? Entonces hay gente que ha estudiado mucho este tema y de hecho en el año 2016, es decir, hace 10 años, dos economistas, uno creo que era de la Universidad de Harvard y el otro es del MIT, ganaron un premio Nobel por llevar este enfoque del principal agente al diseño de contratos, ¿no? Entonces, no tanto en el sentido empresarial de accionista-gerente, sino más bien en el sentido de dos contrapartes. Pero es el mismo tema, ¿no? Puede ser una empresa con un proveedor. La empresa tiene sus objetivos, el proveedor tiene también sus objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra alinear? Y básicamente el resumen es reglas claras y diseño de incentivos. El diseño de los incentivos, porque los incentivos hacen que las cosas funcionen bien, ¿no? Y muchas veces no se ponen bien los incentivos. Bueno, entonces este dilema del principal agente que ya existe y que es una cosa que no es tan, digamos, fácil de resolver, se complica muchísimo cuando incorporamos nosotros a la familia, porque ahora tenemos un problema entre la familia y el principal, la familia y los accionistas, o la familia y la gerencia, además del problema que ya teníamos principal agente, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia quiere ser agente o la familia es parte del principal y tiene problemas con otros principales. Entonces, el problema se potencia muchísimo y ahí es donde entran los protocolos. Los protocolos no son más que mecanismos que ayudan a reducir los riesgos de gobernanza familiar. ¿Ok? Entonces, dentro de las buenas prácticas, tratando de hacer un resumen, pues yo he recopilado algunas. Les puedo decir, lo primero, el alineamiento de visión y de valores, ¿no? Entonces, la visión es en qué queremos convertirnos. Entonces, la empresa tiene una visión que sale de su plan estratégico, en qué se quiere convertir a la empresa. Bueno, los accionistas y la familia, sea que trabaja en la gerencia, sea que es accionista, lo que sea, tiene que estar alineada con esa visión, tiene que querer lo mismo, porque puede haber algunos accionistas que dicen, no, a mí no me interesa la empresa dentro de 50 años. A mí no me interesa el legado dentro de 50 años. A mí lo que me interesa es que me den plata para vivir hoy, o que me den dividendos para comprarme un yate, o lo que sea. Entonces, si no hay un alineamiento en la visión que es lo que se quiere, en lo que se quiere convertir a la empresa, al negocio, vamos a tener un gran problema ahí. Y van a llegar, o sea, es más probable que haya un conflicto familiar empresarial si no hay una visión. Y también los valores, ¿no? Entonces, si hay familias que
digamos, no tienen unos valores muy sólidos o no tienen los mismos valores que la cultura empresarial, que hay una gran distancia ahí, entonces pues van a aparecer los inconvenientes. Cuando yo les comenté el caso de la corporación Mango, eh, ahí una de las cosas que generaba discrepancia entre el accionista padre y su hijo era que el hijo usaba fondos de la empresa aparentemente para cosas personales, gastos de diversión, cosas que no tenían que ver con, digamos, el negocio, ¿no? Que bueno, si él las quiere gastar con su dinero, sí, pero que no use el dinero del negocio. Entonces es un tema de valores ahí. Bueno, entonces, en fin. Ese es el primero, alinear la visión y los valores entre lo que se quiere conseguir, cómo se quiere conseguir y que la familia esté de acuerdo con eso. Y si no esté de acuerdo, se tiene que encontrar un punto en común o se tiene que, digamos, establecer una visión aceptada por ambas partes, tanto por la empresa, el negocio y la familia. Bien, hay una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Qué legado se quiere dejar? Ahí te das cuenta si la familia está pensando lo mismo que los fundadores. ¿Qué legado se quiere dejar? ¿No? Entonces, eh, si alguna persona de la familia responde, mira, no me interesa mucho eso, a mí me interesa mi beneficio. Entonces, claramente no se ha alineado en la visión del negocio. Y esa es una gran bandera roja que podemos encontrar. La segunda, que es muy importante, son las reglas para trabajar en la empresa, ¿no? Es decir, generalmente, o sea, lo que debería pasar, porque estamos en recomendaciones de buenas prácticas, es que prevalezca la meritocracia. Pero vamos, hay que ser realistas, ¿no? Y si tú eres el dueño de un negocio, yo soy el dueño de una empresa, así que puedo hablar con conocimiento de causa. A mí me encantaría que mi hijo o mi hija, que ya me dijeron que no, trabaje en mi empresa. O sea, mi sueño sería que ellos continúen con el negocio, ¿no? Yo creo que eso para cualquier padre es un motivo de satisfacción y de orgullo. Entonces va a haber una inclinación en la balanza a llevar al hijo al negocio, o a los hijos, y si no a los sobrinos, o a alguien, ¿no? A algún heredero, ¿ok? O a un hermano menor, o a alguien. Bueno, entonces va a haber esa tendencia. Por lo tanto, cuando yo digo meritocracia, ustedes dirán, sí, por supuesto, claro, obvio, Ernesto, pero es que es obvio que tiene que haber meritocracia. Pero en la práctica, cuando tú lo ves con una buena dosis de realismo, la meritocracia es relativa, ¿no? Porque, digamos, no se da al 100%, tal vez al 80, tal vez al 90, en algunos casos al 20, 30%, y simplemente ponen a la persona porque es el hijo, ¿no? Independientemente de la meritocracia. Entonces, esos casos hay que saberlos manejar. Para eso tienen que existir protocolos con requisitos, ¿no? Requisitos académicos, experiencia mínima. Pero también una vez que entran, tienen que saberse mantener, porque los ascensos no se van a dar solamente porque es el hijo del dueño, ¿no? Entonces es importante ahí la evaluación de desempeño, ¿no? Que en la estructura de salarios la persona tenga, digamos, un salario acorde con su desempeño y con su productividad, y no simplemente un plus porque el plus en su salario, un sobresalario, simplemente porque es el hijo, ¿no? Porque para eso están los dividendos, ¿no? Que él, si tiene acciones, entonces va a recibir dividendos. Entonces el beneficio por ser dueño, accionista, hijo del dueño, hijo del accionista, va por otro lado, pero no por ser un trabajador. Pero si estas reglas no se cumplen, vamos a tener consecuencias importantes como la desmotivación, ¿no? Y una de las peores cosas que puede ocurrir en una empresa es la desmotivación laboral, que ocasiona fuga de talento.
O sea, cuando el clima laboral se afecta, los primeros en irse, escuchen bien, los primeros en irse son los mejores. Porque los mejores, si pueden cambiar, entonces lo cambian. Y si no lo pueden cambiar, los mejores se dan cuenta rápido que eso no van a poder cambiar y lo que hacen es cambiarse de trabajo. Me refiero al clima laboral, a las reglas de juego. Cuando ellos se dan cuenta que no pueden cambiar eso, son los primeros en irse y el clima laboral se pone peor porque se quedan, digamos, si se fueron los mejores, ¿no? Entonces se afecta la productividad, empiezan a darse los malos resultados, el clima termina poniéndose peor, ¿no? Y eso es el deterioro organizacional. Pero cuando eso ocurre, ¿no? Se afecta la reputación de la empresa y la gente no quiere ir a trabajar. Entonces es mucho más difícil lograr los objetivos cuando no podemos atraer, contratando, cuando no podemos retener personas. ¿Por qué? Porque la empresa se hizo fama de que contrata a la familia y que los que ascienden son los familiares, por ser familiares, ¿no? Entonces, parte del reto de manejar empresas familiares es saber decir que no a la familia. Y no es fácil. Lo digo como dueño de negocio. O sea, no, digamos, no he tenido el caso de tener que decir que no, pero yo me imagino que es muy difícil poder decir que no, ¿no? O poder, o estar en un dilema, escojo a mi hija o escojo a, digamos, el de mejor desempeño en la organización. Yo me imagino que eso es un gran dilema, ¿no? Entonces, no es fácil, pero nos ayudamos si trabajamos reglas de juego que reduzcan la probabilidad de los conflictos. El tercero es planificar bien la sucesión. Esto requiere una buena dosis de realismo que las personas no vamos a estar toda la vida en las organizaciones. Entonces, esto implica planificación. Planificación es trabajar hoy día, antes de que ocurra el problema. Planificación es escoger qué sucesiones vamos a gestionar anticipándonos, viendo posibilidades, viendo contingencias, pero, pero considerando que alguien de la familia va a querer, digamos, esa posición, ya sea una posición directiva, gerencial o incluso también, cuando hablo de la planificación de la sucesión, me refiero a la sucesión de directores, miembros de la junta directiva, del consejo, ¿no? Entonces, luego la transición. La transición hay que saberla gestionar. ¿No? Un buen caso de transición que yo he visto ha sido en el caso de Apple. ¿No? O sea, Apple trabajó muy bien cuando se fue Steve Jobs. Ellos trabajaron muy bien la transición. Entonces, sobre todo, que en el caso de Apple, digamos, las personas que han asumido el liderazgo de CEO han venido de dentro de la organización, pero no siempre el director general viene de dentro de la organización. Yo pensaría que muchas veces lo mejor es que sí, pero no siempre eso ocurre. Entonces, eh, cuando viene alguien de afuera, pues tal vez no conoce bien la cultura y hay elementos que requieren que tenga una inducción especial y haya una transición que puede durar incluso de 1 a 2 años en su transición, ¿no? Bien, y algo muy importante es la gestión del liderazgo en la sucesión, ¿no? Porque los liderazgos, primero, digamos, son únicos. Cada persona tiene un estilo de liderazgo y cada persona tiene una capacidad de influenciar en los demás. Entonces, eh, puede ser una persona de mucha capacidad, sobre todo para las posiciones, digamos, número uno en las organizaciones, director general, CEO. Puede ser muy hábil académicamente, puede tener mucha experiencia, puede tener muy buenas competencias, pero lo que transmite es diferente de lo que transmitió el líder anterior, o la forma de transmitir, o la forma de inspirar. De repente no inspira tanto, o no inspira de la misma forma. Entonces, es muy importante la gestión del liderazgo y para eso hay que trabajar la planificación de la sucesión, ¿no? O sea, quiénes son los posibles
digamos, sucesores, ¿no? Como los entrenadores de fútbol que trabajan en sus equipos, ¿no? Si la más fácil es la del arquero, porque son dos arqueros. Él dice, bueno, si el primer arquero se lesiona, entonces ya tengo el segundo arquero. Ese es muy fácil, ¿no? Pero para el resto de posiciones de un equipo de fútbol, él tiene que pensar muy bien quién va a entrar de tal forma que no se afecte el funcionamiento general. ¿Ok? Bien. Luego, el gobierno corporativo, que siempre es importante para cualquier tipo de empresa, para cualquier tipo de negocio, pero en especial para las empresas familiares. Que haya reglas claras de los principales, digamos, este, entes de decisión, ¿no? La junta directiva o consejo de administración es uno, donde están las reglas, procedimientos, políticas, estructuras. El consejo familiar es un concepto de como una, digamos, junta de accionistas o una junta directiva, un grupo de personas que pertenecen solo a la familia. Entonces, ¿qué pasa? Si la familia tiene problemas, que se maten en el consejo familiar y todo cae en familia, ¿ok? Pero de ahí salen conclusiones, de ahí salen acuerdos, pero no mezclamos esos temas familiares en la junta directiva o en la junta de accionistas. Entonces, para eso, digamos, algunos protocolos establecen la conformación del consejo familiar, ¿no? Imagínate una junta directiva, pero donde va solamente la familia, ¿ok? Bueno, también existe el consejo independiente, que es todo lo contrario, en donde la familia dice, mira, sobre todo para resolución de disputas, ¿no? Entonces vamos a conformar tres personas que conforman un consejo independiente para que cuando haya una discrepancia, estas tres personas, sobre la base de la visión del negocio, sobre la base de los pilares y el propósito de la organización, decida o sea un elemento de decisión para la resolución de conflictos, ¿no? Ese es el consejo independiente, ese es otro elemento también que forma parte del gobierno corporativo, de la buena gobernanza, porque resuelve problemas. Bien, quinto, las reglas de propiedad accionaria, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, sobre todo cuando se retira el padre, muchas veces el padre fundador, quedan los hijos, no todos tienen el mismo interés en el negocio. Entonces algunos quieren vender, ¿no? Yo quiero vender mi parte porque yo quiero yo no quiero ser banquero, yo quiero ser chef o yo quiero ser piloto de aviación o lo que sea. Entonces quiero vender mis acciones, ¿no? Entonces ahí tiene que haber reglas, ¿ok? Para la venta de las acciones. Normalmente esas reglas establecen que solo se puede vender a la familia o solamente a personas que quedan previamente autorizadas, en fin, se le da la preferencia a los accionistas actuales. Hay un conjunto, digamos, de lineamientos, pero tiene que haber reglas, ¿no? De transferencia de la propiedad accionaria. El ingreso de los cónyuges. Muchos de los problemas en la familia no se da entre los hermanos, sino se da entre los cónyuges de los hermanos. Eso les puedo decir porque conozco casos reales en donde las esposas de los hermanos eran las que se llevaban mal y terminaron generando que el negocio se parta, que se venda y que cada uno agarre su parte. O sea, ese es un caso real que conozco. Bueno, eh, las salidas familiares, ¿no? O sea, la salida, el despido, la compra de acciones, o sea, eso no es un tema sencillo, pero ayuda cuando se establecen reglas, que estas son las razones por las cuales la persona tiene que salir del accionariado y de esta manera, estos son los protocolos, estos son los procedimientos, ¿no? Y que se le paga de esta manera, o sea, todo tiene que quedar claro, ¿no? Imagínate que una persona sea un accionista de la familia, sea sentenciado por algún delito o lo que sea, o sea, todo eso tiene que quedar claro, ¿no? Para que se facilite, digamos, la continuidad del negocio y la preservación del valor, ¿ok? A veces hay restricciones, no se lo puedes vender a fulano o al otro, ¿no? O sea, porque pueden cambiar la mayoría de las acciones, o sea, todas esas reglas hay que establecerlas, es parte de los protocolos. El manejo de conflictos. Aquí puede intervenir el consejo independiente, ¿ok? Que es un consejo normalmente son tres personas,
notables que se les llama para que tengan una capacidad de resolución, ¿no? Que es como un juzgado interno, digamos, o un tribunal arbitral interno. Entonces, todos sabemos de que va a haber conflictos en las organizaciones, que nuestro mundo es un mundo de conflictos, si no miremos lo que está pasando alrededor en la geopolítica, y eso ha pasado toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, van a existir conflictos, pero aquí lo que se busca es reducir, gestionar los riesgos del conflicto, es decir, reducir la probabilidad de que ocurra con reglas. Si las reglas no están claras, aumenta la probabilidad de conflicto. Y si se da el conflicto, ver la solución para minimizar el impacto. Esa es la gestión de riesgo del conflicto. ¿Vale? Bien. Luego la política de dividendos. Este es un gran tema, porque a veces hay accionistas, y esto pasa no solo en las empresas familiares, a veces hay accionistas que quieren el dinero lo más pronto posible. Y hay otros accionistas que quieren reinvertirlo. ¿No? Nos quieren gastarse los dividendos y los otros quieren reinvertirlo. ¿Cómo se resuelve eso? Política de dividendos. ¿No? Es especialmente importante para las empresas familiares, porque créeme que es fácil cuando tienes uno solo, así como en mi caso, no tengo que consultar con nadie, no tengo que pelearme con nadie, ¿no? Mira, reinvertimos, repartimos dividendos, repartimos dividendos, no me peleo con nadie, porque soy uno solo. Pero cuando tú tienes cuatro hermanos, ¿no? Y más que es un número eh, par, cada uno tiene 25%, ¿no? Y ahí puede darse el empate 2-2, o sea, va a haber un conflicto, unos quieren dividendos, otros quieren reinvertirlo, ¿no? Entonces, pero todo eso se resuelve con una política, ¿no? Estas son las condiciones, bajo estos casos se hace de esta manera, ¿no? También se puede recurrir al Consejo Independiente, que el Consejo Independiente puede decir en esto se requiere, dadas las circunstancias, inversión en inteligencia artificial, bla, 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 y para preservar el valor del negocio, ¿no? Entonces, todas esas reglas tienen que quedar, pues, debidamente claras para que así, porque cada uno puede estar gastándose o pensando en gastarse el dinero que todavía no se ha ganado, ¿no? Luego viene la incorporación de nuevas generaciones, ¿no? Eh, educación financiera. La educación financiera es muy importante en todas las familias y en todos los casos siempre, ¿no? Para saber usar el dinero. O sea, yo le mencionaba el caso de lo que pasó en la tienda Mango o en la corporación Mango, en donde el hijo gastaba el dinero corporativo, supuestamente o aparentemente, en cosas personales, que pues muy discutibles en cuanto a la ética, ¿no? Entonces, se requiere educación financiera, valores sólidos y entendimiento de la cultura. O sea, que los que lleguen sean líderes que impacten, que inspiren y que entiendan la cultura del negocio, ¿no? Independientemente de que hayan estado o no. Hay muchas estrategias. Hay, digamos, si yo quisiera incorporar a mis hijos en el negocio, yo tengo dos opciones, ¿no? Uno es que los incorporo desde cero, desde que su primera práctica, ¿no? Y que aprendan en este negocio. Y la otra opción es que los mando a que vayan a trabajar a las mejores empresas, ¿no? Las mejores empresas. No voy a decir nombre, pero que vayan a trabajar a las mejores empresas y que ahí demuestren de lo que son capaces. Después que han aprendido, después que se han equivocado, que han metido la pata, que han crecido, entonces yo los traigo al negocio, ¿no? A mí me gusta más esa, la verdad. Eh, y es un poco lo que hacen los equipos de fútbol, ¿no? Cuando ven un buen potencial, lo dan a préstamo a otros equipos, ¿no? A ver cómo les va. Y si les va bien, después lo traen de vuelta. Si les va mal, ya no los traen de vuelta, lo venden. Entonces, digamos que eso para poder incorporar a las nuevas generaciones son estrategias y obviamente cada caso depende de muchas circunstancias. La separación entre patrimonio familiar y patrimonio empresarial, ¿no? O sea, una de las cosas que nos pasa a los dueños del negocio es que nos cuesta distinguir esto es de la empresa, esto es mío, ¿no? Porque como hemos nacido como emprendedores,
en nuestro chip está que ha sido en algún momento de la vida empresarial ha sido lo mismo, ¿no? Ha sido lo mismo. O sea, me faltaba pagar una cuenta, saco de mi dinero o paso mi tarjeta de crédito en algún momento de la historia, ¿no? ¿Ok? En algún momento uno no tenía plata, ¿no? Pero la empresa sí tenía plata y había que comprar algo para la familia. Entonces, ese tipo de situaciones, sobre todo en los negocios que han tenido que ver con emprendimientos, se pone en el chip, ¿no? Después, cuando los negocios crecen, ya se ponen, digamos, con reglas claras, ya esa separación se realiza. Pero les acabo de mencionar un caso en donde eso no ocurría, ¿no? O sea, gente que maneja corporaciones usando los recursos de la corporación para sus cosas personales, ¿no? Entonces eso genera una serie de riesgos financieros, ¿no? Porque se puede comprometer la liquidez si es que la persona quiere tener un negocio de construcción, por ejemplo, de desarrollo inmobiliario, y entonces toma dinero del negocio comercial y se lo pasa a su cuenta y después de su cuenta hace el aporte y entonces empieza a contaminar el negocio con prácticas que pueden destruir el valor, ¿no? Riesgos operativos, ¿no? Riesgos tributarios también y sobre todo riesgos de reputación. Y finalmente, la décima práctica o buena práctica es la gestión del patrimonio y la continuidad, ¿no? Entonces, lo último que se quisiera es que el fallecimiento de un padre vaya a lo que es el testamento para digamos, el manejo clásico de los herederos a través de un testamento, ¿no? Entonces, las organizaciones se anticipan a eso a través de la gestión del patrimonio, a través de la estructuración financiera y legal, holdings, fideicomisos, ¿no? Planificaciones que hacen la cosa mucho más sencilla en pro de la continuidad del negocio, ¿no? Bien, recomendaciones así rapiditas. Yo les diría, número uno, separar familia y empresa, ¿no? Es decir, darle un manejo corporativo. Yo sé que esto suena obvio, pero es que tengo que decirlo porque no es fácil y lo digo como dueño de negocio. O sea, si mi hija viniera y me dice, papá, yo quiero estar en el negocio, yo me pondría feliz y no sería muy objetivo, creo que no sería muy objetivo en la elección, digamos, y en la designación, en las funciones que yo le daría, incluso hasta el salario que le ofrecería. Yo creo que no sería muy objetivo. Tendería a ser algo generoso, ¿no? Porque se me sale, digamos, lo padre, ¿no? Entonces, suena fácil, pero a veces no es tan fácil. ¿Ok? Separar familia, empresa. ¿Y eso cómo se hace? Reglas, señores, reglas. Apoyándonos en independientes, el Consejo Independiente, apoyándonos en estructuras, ¿ok? Que separan la familia de la empresa en estructuras financieras, estructuras legales, profesionalizar la gestión, ¿no? Y ahí esto tiene que ver con meritocracia, promover la meritocracia. Entonces, si desde que mi hijo es adolescente, yo le vengo diciendo desde que es niño, mira, para manejar esta empresa eh, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que demostrar que uno tiene las capacidades, ¿no? Em, entonces es mucho más fácil si esto se trabaja con anticipación para la familia. Tres, establecer los consejos que no se tienen en otro tipo de negocios. En otros negocios tú tienes la junta directiva, la junta de accionistas y los comités que representan a la junta directiva. Pero aquí tienes que tener eso mismo en empresas familiares, pero además el consejo de familia y el consejo independiente. ¿Ok? El consejo de familia es como una junta directiva solo de la familia, ¿no? Que tiene como objetivo establecer acuerdos para evitar que las discrepancias y los conflictos lleguen al negocio. Y el consejo independiente, eh, que básicamente es para resolver, bueno, tiene el rol de ser asesores, en primer lugar, que muchas veces se necesita, y el segundo, que
puede ser un ente de resolución de conflictos también. ¿Ok? Pero eso tiene que estar en los protocolos. La formación a las generaciones futuras, ¿no? Como les decía, o los mandamos a las principales empresas que demuestren que son buenos, o los empezamos a formar de base en nuestra organización. Me gusta más la opción de que vayan afuera y que se entrenen sin ningún tipo de privilegios en otras organizaciones y una vez que han aprendido, vienen y demuestran, o una vez que han demostrado en otras organizaciones, vienen y le dan continuidad al negocio, ¿no? Pero todo eso implica una formación. La formación no solamente es ir a buenas universidades, eso es parte de la formación. Está la formación en casa con los valores y está la formación profesional a través de ganar experiencia en otras organizaciones, ¿no? Todo eso es la formación. Y cinco, los protocolos también se van actualizando, ¿no? A través de, deberían irse actualizando, porque el mundo va cambiando, van cambiando reglas, va cambiando la tecnología, van cambiando leyes, van cambiando la estrategia del negocio, los productos, servicios, muchas cosas van cambiando. Entonces, los protocolos también requieren ser revisados, porque son, en empresas familiares, los protocolos son un elemento de ayuda para la gestión. O sea, son parte de la gobernanza, estos protocolos. Entonces, no podemos pretender lograr los objetivos si nos hemos quedado con protocolos que tienen 5 o 10 años de antigüedad. ¿Ok? El mundo va cambiando. Amigos y amigas, muchas gracias por su atención.